Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Vamos a Hola. dar comienzo con el encuentro de hoy. Eh, Esta actividad que nos convoca en esta tarde va a ser sobre una introducción sobre la norma ISO 9001. Va a estar a cargo de Gerardo Velotti. Gerardo es ingeniero electricista, es agente de la propiedad industrial, es consultor para la formulación de proyectos innovadores en patentes de invención y también en sistemas de gestión de calidad ISO 9001. Gerardo está matriculado en nuestro colegio, ya ha participado en otras ocasiones de capacitaciones, a la, así que te agradezco, Gerardo, que cada vez que te hemos convocado has aceptado participar y compartir tu experiencia y tus conocimientos con nosotros. Así que muchas gracias a todos los que se están conectando. Eh, Les comento que Gerardo no tiene ningún problema, que mientras él va desarrollando la presentación, lo interrumpan para hacerle una consulta, una pregunta, no hay ningún problema con eso. Lo que sí les pido que mientras no estén formulando un comentario o haciendo una consulta, mantengan por favor los micrófonos apagados. Vamos a mantener el micrófono apagado. Gerardo también me dijo que prefiere que la cámara sí esté encendida, así los puede ver y no siente que está hablando solo, así que las cámaras, quienes lo deseen, las pueden Obviamente, encender, pero sí, sí por es favor, posible. mantener el micrófono silenciado para que no se generen interrupciones por ruidos molestos. Y ya saben, cuando tengan alguna consulta, pueden levantar la mano, abrir el micrófono y formularla. También les cuento que la capacitación se está grabando, así que en estos días la vamos a subir al canal de YouTube del colegio, que es NetCie, y también en la página web del colegio, que es www.cie.gov.ar. Así que bueno, muchas gracias a todos los que se han conectado, no solo del Colegio de Ingenieros Especialistas de la provincia de Santa Fe, Distrito 2 y Distrito 1, sino de otras provincias que les llega la invitación a través de la FADIE y también de las universidades de la provincia. Hay estudiantes conectados. Así que bueno, sin más preámbulo, los dejo con Gerardo para que comience con la presentación del día de hoy. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, perfecto. Muchas gracias, ante que nada, a vos, Mariela, y al Colegio de Ingenieros, porque estas actividades son siempre, me parece, enriquecedoras para los colegas, para la gente. Así que muchas gracias por la oportunidad de estar nuevamente comunicado con un grupo de gente que está interesada. Y por supuesto, a todos ustedes, gracias por la atención. Espero que esto les sirva, que sea de utilidad práctica. Y yo, de hecho, los invitaría a que si alguno de ustedes está trabajando como consultor o si está trabajando en alguna empresa que tiene el proceso certificado o implementado o está trabajando en algo de la ISO 9001, participe, haga su aporte, dé su mirada. O sea, me parece que siempre interesante en esto miradas, aportes diferentes y miradas de diferentes actores de los que estamos en esta cuestión. Yo por mi parte les digo, este tema yo empecé a meterme más o menos en el año 94, 95, etcétera, cuando empieza a tomar vuelo el tema acá en Rosario a partir de industrias grandes, Asindar, Telecom, etcétera, y uno se pone a ver, digamos, de qué se trata esta cuestión. Bueno, y a lo largo de los años me enganché mucho, tiene mucho que ver con la docencia, también soy un viejo y soy viejo docente. Entonces el tema de la ISO yo vi que me permitía integrar varias cosas, más allá de la especialidad que uno tiene, etcétera, etcétera, profesional. Pero bueno, creo que es positivo. He trabajado asesorando empresas, qué sé yo, de metalmecánicas agrícolas
como un spa o como empresa de ingeniería o de electrónica o de servicios profesionales o laboratorios, bancos de sangre, etcétera, etcétera. Y como decía recién Mariela, escriban, más que escriban, no escriban, abran el micrófono y pregúntenme, yo veo si contesto en ese momento o si contesto más adelante en función del Power que bueno, estará disponible, como dijo Mariela, próximamente. Así que bueno, si no hay ningún comentario, etcétera, avanzamos con el Power. Ahí lo ven, ¿no es cierto? Sí, se ve perfecto. Bueno, fenómeno. Entonces la idea es trabajar 1 hora y media, 2, en función del tiempo que ustedes y de las preguntas, etcétera, etcétera, que obviamente quieran expresar, etcétera, etcétera. Pero básicamente la introducción al tema de esta norma técnica. Ya Mariela me presentó básicamente. No puedo agregar mucho más que esto. Básicamente este es mi perfil actual y ex, ya que estoy jubilado en lo que es la Dirección de Asesoramiento Técnico, ¿verdad? En la cual he trabajado ahí 30 y pico de años, un organismo de asesoramiento a industrias, sobre todo de la provincia, pero más amplio también. Bueno, esto es una muy breve introducción y lo que vamos a hacer es obviamente charlar sobre esta norma que básicamente, ¿por qué la norma aparece como IRAM-ISO? ISO, ustedes saben, es una organización internacional de normalización. Este es el código de la norma y la versión actual de la norma es la 2015. Y lo que hace IRAM es básicamente tomar a esa norma, básicamente le pone el nombre y pasa a ser IRAM-ISO. O sea, no es una norma generada por IRAM exclusivamente, sino que es la versión argentina, la versión local de la norma internacional. ¿Y qué es interesante de esta norma? Porque es la base para un montón de otras normas. Si alguno ha trabajado la 17025, la 14000, la 22000 de alimentos, etc., abajo de todo está esta. Entonces, si uno está trabajando en el tema ambiental o en el tema alimentación, seguridad, en fin, esta es la base de alguna forma que hace de soporte al resto de las normas. Por eso me parece que es interesante analizarla un poquito, comentarla, etc. Yo tengo pensado, digamos, es como que hay dos partes de la presentación, una parte más general, incluyendo un poco la estructura de la norma, que no vamos a entrar en detalle ni mucho menos, pero por lo menos sí comentarla, cómo está formada, etcétera, etcétera. Y una segunda parte o final que son recomendaciones, no sé si tips, pero sí recomendaciones para aquellos que están empezando a implementar un sistema o que quieren implementar un sistema, y yo ahí puedo aportar algo de experiencia práctica, etcétera, etcétera. ¿Está? Entonces, de alguna manera, ¿para qué sirve tener digamos, para qué sirve trabajar en esto? Porque como todas las cosas, siempre tienen su costo, su tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente esta norma sirve para dar y demostrar confianza. Confianza fundamentalmente a los clientes de la organización, y ahí estoy incluyendo a los internos, distintos departamentos, sectores o áreas de la organización, que van a recibir productos y servicios que satisfacen sus requisitos, ya sea en un área interna, ingeniería y producción, o no sé, servicio mecánico y producción o lo que sea, digamos, quedarse tranquilo de que van a recibir lo que teóricamente se acordó. Y por supuesto la propia organización hacia adentro, que están haciendo las cosas de acuerdo a una planificación y manteniendo el costo previsto.
Por ahí hablo de organización y no de empresa, porque la norma, si bien básicamente habla de clientes, no van a encontrar la palabra empresa. Esto es una norma totalmente genérica que se aplica a cualquier tipo de organización, desde IPF hasta una escuela. Jardín de infantes, si quieren pensarlo. La estructura es básicamente lo mismo. Y ya sea los clientes de IPF, o lo de la escuela, o de jardín de infantes, o de una metalmecánica, o de un instituto provincial o estatal, básicamente los requisitos son los mismos y es lo que uno tiene que contemplar para decir tengo un sistema de gestión de la calidad en base a esta norma implementado. Después veremos de la certificación. O sea, básicamente uno que, digamos, en pocas palabras, ¿para qué sirve tener esta norma funcionando e implementada? Para demostrar que se hace y se cumple con lo que uno dice que hace y cumple. Parece una pavada, pero muchas organizaciones sabemos que no cumplen con lo que prometen, con lo que dicen que van a dar. Y hablo de cualquier tipo de tamaño, de estructura o de tema, ¿no es cierto? Pero básicamente la apunta a decir, yo hago esto y soy bueno haciendo esto. Sirve para la gestión, o sea, el control, el manejo de los diferentes procesos que tiene la organización para cumplir con lo que decíamos antes. Sirve para establecer la interrelación entre los mismos. Y sabemos que en un proceso y otro, siempre la interfase puede ser complicada. Entonces, si no están claras cómo son las interrelaciones entre las entradas y las salidas y los distintos bloques, los distintos procesos que conforman el producto o el servicio, porque esta es una norma que se aplica tanto a producto o servicio, mencioné una escuela concreta, sirve para el control, el manejo, la gestión de los distintos procesos que conforman la organización. Sirve para identificar problemas, para resolverlos. Yo escuché un montón de veces. Esto nos permite saber los problemas que tenemos y los ponemos sobre la mesa. Porque es la forma de poder resolverlos. Por ahí hay 5 problemas y se resuelven 2. Pero por lo menos los identificamos y sabemos cómo avanzar o podemos discutirlos para resolverlos. Permite establecer responsabilidades. ¿Quién se encarga de? ¿Quién es responsable de? ¿Quién le da instrucciones a quién? Tal vez con buena onda, con la mejor predisposición. Y uno le dice, vos tenés que hacer así tal cosa, pero en realidad no era el encargado de decirle eso al operario o al alterno o a subalterno, digamos, en tema específico. La norma apunta a establecer las jerarquías. En pocas palabras, ¿quién le da instrucciones a quién? ¿Quién depende de quién? Sepamos a quién tengo que preguntarle. Obviamente los requisitos, especificaciones, características, ya sea de lo que yo digo que tiene mi producto o de lo que el cliente se supone que va a encontrar, entonces el establecer los requisitos, inclusive de los proveedores. O sea, tener bien en claro cuáles son los requisitos que tenemos que cumplir para lo que decíamos antes, que yo soy capaz de entregar el producto que digo y que hago lo que digo que hago. Obviamente identificar los recursos necesarios, que no necesariamente o solamente son económicos. Hay recursos tecnológicos, hay recursos humanos, hay espacios de tiempo para aplicaciones, procesos que llevan su tiempo. Entonces, trabajar en este tipo de gestión de los diferentes procesos me permite de algún modo identificar qué necesito, cuáles son los recursos que voy a tener que conseguir, generar, aportar, etcétera, para entregar el producto o servicio que yo digo que entrego. Permite gestionar criterios. ¿Qué está bien, qué está mal? Y si no se sabe, es la oportunidad para establecerlo. Puedo entregar cuando quiero, puedo definir una determinada característica de ese proceso. No sé, habrá que definirlo. Permite definir, establecer criterios. Obviamente,
identificar y reducir costos ocultos y reprocesos internos en cualquier tipo de organización, sea un servicio, sea un producto. O sea, en pocas palabras, un control de estos distintos procesos, podríamos decir que un sistema permite actuar como si fuese una herramienta preventiva. El viejo dicho, más vale prevenir que curar, se aplica perfectamente. Esto permite prevenir problemas, permite pensar cosas que pueden suceder para que yo no cumpla con lo que digo que hago. Inclusive, independientemente de la organización o de la empresa o de lo que sea que ustedes trabajan, yo estoy convencido de esto que dice abajo. Un sistema de calidad bien implementado sirve para productos o servicios que hoy la empresa no ofrece. Porque la estructura es la misma. Entonces, si tenemos gente que conoce el tema, gente que está comprometida con lo que hace, etc. Y si yo, no sé, fabrico un determinado tipo de producto o hago un determinado tipo de servicio, mañana asumo un nuevo servicio. Si soy una institución de capacitación, hago cursos de un tipo y de golpe paso a hacer cursos vía Zoom o cursos de otra índole, pero la estructura de la norma es lo mismo. Entonces yo en definitiva, un sistema de calidad, no hay que pensarlo solo para lo que yo estoy trabajando, haciendo en el día de hoy, sino que en realidad es aplicable a cualquier tipo de nuevos productos que surjan, que vayan apareciendo con el tiempo. ¿Ok? También sirve para tomar decisiones basadas en cifras, datos y hechos. Yo me acuerdo cuando participé de los primeros cursos con el tema de la ISO, con gente del INTI que venía de Buenos Aires y de un organismo alemán, etc. Eso de cifras, datos y hechos me quedó muy concreto, me quedó muy clarito. A los ingenieros en general nos gusta medir, tomar datos, digamos, tomar mediciones, etc. Y esto es una aplicación perfecta para, este sistema es perfecto para eso y hay que basarse en todo eso. Por ejemplo, algunas preguntas. ¿Incorporar más personal en postventa o hacer mejor los productos para que no se rompan? O puedo preguntar, ¿cuál es el costo de la no calidad? ¿Cuál es el costo de la garantía? Por ahí me he encontrado con que en la empresa, en alguna empresa, el gerente de producción quería sacar los productos, porque era su obligación, su responsabilidad, su negocio, bien entendido. Che, y si la máquina falla y mandamos el service. Ah, pero está a 300 kilómetros, 400 kilómetros. Y otra historia. Eso es un costo oculto que muchos ni saben cuánto es. Esto permite escudriñar, trabajar, pensar, planificar, hacer números, cifras, datos y hechos. O bien, antes de que salga el producto, ¿cuáles son los principales defectos o no conformidades de lo que yo estoy haciendo? ¿Tenemos idea? Antes que salga de la empresa. ¿Cómo llega a la etapa final? Y no importa si es un producto o un servicio, es exactamente lo mismo. Eso la norma lo define como no conformidades. No se cumple con el requisito que tenga, qué sé yo, determinada dimensión o determinada característica o funcionamiento como uno pretende. ¿Cuáles son los datos necesarios a recoger? Por ahí no se sabe. Y siempre esa línea de información, o sea, datos, información e incremento de conocimiento acá es como anillo al dedo. Pero primero hay que discutir cuáles son los datos que necesito y cuáles son las herramientas necesarias para juntar esos datos. Un software, no sé, la norma no pide absolutamente nada en ese sentido. Sí, evaluación de desempeño, sí, evaluación de los datos. ¿Mm? ¿Cuánto cuesta solucionar las quejas de los clientes? ¿Cómo evitar que se repitan? ¿Quién es el responsable de ocuparse? El servicio técnico, el postventa, el representante en la zona. Pero che, los clientes insatisfechos que se quejan cuesta plata. ¿Cuánto se pierden? ¿Se pierden? En fin, son oportunidades. Para eso sirve.
Pero en lo social interno de la empresa, de la organización, y no quiero hipotetizar, digamos, hipotetizar como si fuesen cosas teóricas, pero en principio uno puede decir que mejora la comunicación entre las diferentes áreas, porque están mejor definidas las interfaces, porque hay interrelaciones más claras, porque sabe cuál es el alcance, hasta dónde llega uno y dónde llega el otro, pues se sabe a quién preguntarle. En un sistema de calidad sirve para generar involucramiento de las personas en la mejora de la calidad del producto o servicio. O sea, que se responsabilice todos, que se responsabilice a cualquier nivel. ¿Mm? Hay una mayor integración entre los distintos sectores. Sabemos que esto es teórico, que hay competencias, que el de producción quiere que salga y no importa si el servicio técnico hace 500 kilómetros para cambiar de tuerca, en fin. Esto, mediante cifras, datos, hechos, análisis, etc., está la posibilidad de poder achicar esas barras de discusiones, barra de diferencias. Obviamente aumentar la confianza del cliente interno de la organización, porque sabemos que estamos haciendo mejor las cosas. Porque hay un mayor control de los proveedores y por lo tanto tengo un menor problema en los productos que yo entrego. Y obviamente mejorar las relaciones interpersonales, porque hay más claridad, hay de alguna manera autoridades definidas, si es que no estaban definidas, etc. Yo lo que les puedo asegurar es que ningún sistema de gestión de calidad es eficiente si la gente no participa, si no se compromete. Hay que lograr que la gente, el que esté involucrado en lo que es el alcance de la certificación, que sepa de qué se trata, en fin, que a él también le conviene que esto siga funcionando, que aporte lo suyo, etc. Después vamos a volver sobre el tema. Pero también hay una parte marketinera, si quieren, general, comercial, etcétera, que es la participación y posición en el mercado. Sirve para diferenciarse de los competidores. Yo me acuerdo hace años atrás, una empresa que era líder en su rubro nos preguntaba, che, nos damos cuenta que si bien nosotros somos los más importantes en este rubro, etcétera, se nos están acercando los competidores que están trabajando en la certificación, etcétera. Y estaban tranquilos y de golpe se empiezan a acercar. Una organización, una empresa, un organismo que tenga esta certificación, si se certifica, pero por lo menos tener implementado un sistema, al ser más confiable en el mercado, de algún modo logra alguna diferenciación con los competidores. Obviamente ganar cuotas de mercado si se es más confiable, o poder acceder como proveedor a grandes empresas. Hay empresas grandes, en alguna época, me acuerdo Telecom, año, no sé, 2005, 2003, por ahí, planteaba, ¿están trabajando en la implementación? ¿Vos querés tirar 3 cables acá adentro? ¿Estás trabajando en la implementación de los sistemas? Bla, bla, bla. Para el 2006, 2007 pedían, mandame la cotización y el certificado. O sea, ya era un requisito estar certificado. Y eso no va para atrás en general. Depende del tipo de empresa donde uno quiera acceder. En general, las empresas grandes, por default, están suponiendo que una empresa certificada, una empresa con un sistema de calidad implementado, es más confiable. Y por lo tanto, le va a generar menos problemas. Nadie quiere problemas. Y lo que es exportaciones, ni hablar, sortear requisitos arancelarios para acceder al mercado del exterior. También suenan a veces como una objeción para introducir un producto determinado. Sobre todo si tiene alguna característica más vinculada al tema, no sé, salud, alimentos, etc. Pero puede actuar también, tener una norma implementada y sobre todo la certificación para poder facilitar la exportación de los productos. Por supuesto que la posición ante los proveedores es como que van a tener mejor, les sirve, etcétera, etcétera. A ver, en definitiva, sirve para un marketing, una mejor imagen de la empresa, mayor confianza interna, mejores productos, menores quejas, etc.
Es verdad también que muchas empresas lo toman como una cuestión de marketing solamente y se quedan ahí, se quedan en la chapa y para adentro no lo miran. Eso no sirve para nada. Sirve para el marketing, pero dura poco. Esa es la realidad. Se va a caer. ¿Y es obligación certificar? A ver, yo después de, qué sé yo, la experiencia que uno tiene, inclusive certificamos el organismo donde yo trabajaba, la DAT, fue el primer organismo en la provincia de Santa Fe que certificó la norma en el año 2006. Que hubo una decisión política de certificar. Pero una empresa privada, una institución, no sé, lo que quieran, ¿es obligación certificar? No, no es obligación. Puede ser conveniente por lo que decíamos antes, marketing, cuota de mercado, dar más confianza pública. Yo lo que creo que en realidad cualquier tipo de organización debería implementar un sistema porque ayuda internamente, porque disminuye los costos, porque disminuye las quejas de los clientes, etc. La certificación, en definitiva, es la última etapa. Implica, y ahí hay un ejemplo, del organismo DAT, donde yo trabajé, no sé si alguno lo conoce o ha trabajado, ahí está el link. Que llama a un tercero, que es IRAM, pero puede ser, hay varios en la provincia, hay varios en Rosario y hay varios en el país, que son organismos de certificación, que lo que hacen es una auditoría para evaluar si la organización, en lo que dice que es bueno, cumple con el marco que establece la norma, porque la norma en definitiva es un marco. Esta organización manifiesta que cumple con esta norma y el alcance, ¿qué es el alcance? El alcance es lo que ustedes declaran que yo soy bueno en esto. Que ahí se da siempre una discusión. Si ustedes están trabajando en el tema o se han certificado, la habrán tenido con la certificadora independientemente que sea IRAM, TUBE o la que quieran. Uno quiere ampliar todo lo posible porque esto es plata y la certificadora lo quiere acotar. Para que sea más concreto, para que eventualmente si lo querés ampliar, lo podés ampliar el año que viene, el otro, cuando quieras. Pero básicamente creo que se ve bien, digamos. Esta institución dice que es prestación de servicios de ensayo, estudio de materiales metálicos y no metálicos, prestación de servicios de vehículos de transporte, agropartes, ensayos especiales, servicios de diseño y simulación de productos metálicos y plásticos, servicios de consultoría. ¿En qué? Consultoría, asistencia y capacitación. O sea, no hace nada de alimentos, no hace nada de bios. En eso no se mete. ¿Está? Por lo tanto, la certificadora lo que analiza si en estas distintas secciones profesionales, áreas, que se supone que ellos le van a poner el sello de que cumplen con lo que está planteado, digamos, en la norma, bueno, si estamos de acuerdo, después de auditoría se certifica y esto dura, este proceso de certificación dura un año y el año que viene hay que hacer una nueva auditoría de seguimiento. O sea, tiene un costo certificar, tiene un costo implementar, más allá que lo hagan internamente o con un consultor externo. Lleva tiempo, eso es plata, es costo. Tiene un costo la certificación. ¿Qué ventaja tiene la certificación? Que hay un tercero que dice, estos tipos son buenos en esto y yo lo garantizo. Pero eso, todos los años hay que demostrarlo y hay que mejorar. Es una obligación, una mejora continua. Por eso digo, certificar puede ser negocio para la empresa, obviamente para la certificadora, etc. Esto es un servicio. La implementación yo creo que es importante. Y la certificación es una consecuencia de que valga la pena decir al público, estoy certificado, digamos, en esto, porque soy confiable, etcétera, etcétera. ¿Preguntas hasta acá?
No, no. Bien. Viejos mitos en contra, porque hay mucha gente también que, obviamente, con todo derecho, pueden decir esto es muy burocrático, hay demasiado papel y que nadie mira. En alguna época puede ser. La versión nueva de la 2015, la que está vigente ahora, no obliga o documentos obligatorios como hablaba la del 2008. En el 2008 había 5 procedimientos obligatorios. Acciones correctivas, no conformidades, auditorías internas, bla, bla. Manual de calidad. La nueva, olvídese. ¿Hay que hacer documentos? Sí, después lo charlamos. Pero hay que hacer la menor cantidad de papeles posible. Si se puede hacer un diagrama de flujo, si se puede hacer un esquema, mejor. Y si hay documentos, a los bifes, bien concretos. Es un negocio que le sirve a la certificadora y a los consultores. Por supuesto que es un negocio. Y también le tiene que servir a la empresa. Por eso digo, me certifico si es negocio para la empresa. Implementarlo seguro que es negocio para la empresa. La certificación ya es una vuelta de tuerca. Es un proceso lento, caro y que roba tiempo a la empresa. Es lento y obviamente y caro, dependerá del alcance que quiera hacer, si certifica qué sé yo, a toda la empresa, parte de la empresa, etc. Y que roba tiempo seguro porque alguien lo tiene que hacer desde adentro. Entonces alguien tendrá que dejar de hacer lo que hace habitualmente y dedicarse a poner en marcha esto o a atender al consultor externo que viene. De todas formas, una pyme, a ver, ¿una pyme de qué tamaño? ¿Qué sé yo? Pensemos una pyme de 50 personas. El tiempo que le puede llevar a un grupo de gente o a alguien que se ocupe de la implementación de esto podrá ser un día a la semana. Como ejemplo, dependerá. Una vez certificado se debe gastar en auditorías externas. Sí, es verdad, es un negocio, vos decidiste certificarte, lo evaluaste y hay que pagarlo y hay que mantenerlo. Estamos bien posicionados en el mercado, no nos hace falta. Y todo es relativo. Se van acercando, pues los demás son confiables y yo me quedo creído de que era el que era antes, digamos, cuando hay gente que se supone que tiene una certificación que lo hace más confiable y bueno, habrá que ver en la cancha. No estamos obligados, no estamos legalmente obligados. ¿Para qué certificar? Bueno, si es ventajoso, certifiquen. Si trae ventajas, bien. Y si no, no lo hagan. Ahora, en algunos rubros, el Estado lo hizo obligatorio. Por ejemplo, remolques. Hace años atrás, los fabricantes de remolques tienen que estar certificados. Tengo ahora, por ejemplo, con la economía del conocimiento, no obliga, pero es uno de los posibles requisitos a cumplir para poder registrarse como empresa de economía del conocimiento y por lo tanto tener los beneficios de desgravaciones, etcétera, etcétera, que da el Estado a ese sector de empresas. Tengo entendido que los fabricantes de autopartes también deberían, se está planteando que se certifiquen. ¿Para qué? Para que sean confiables. Y obviamente, el tema de los remolques, que estamos hablando del año 2001, por ahí, 20 años atrás casi, no sé. ¿Por qué obligaron a los fabricantes de remolques a certificar? Para que no se rompa algo en la ruta y choque contra un colectivo, mate algún desastre. Me parece que los juguetes y los productos, los que fabrican productos de gas a presión, también. No sé si alguno conoce algo del tema, no me acuerdo bien. En general, no son productos, no es obligación, no es una normativa legal del Estado para que se certifique, pero excepto en algunos sectores. Y otra cosa que yo puedo decir que es una de las contras por ahí de no implementar bien el sistema, que haya alguien que se ocupa de calidad y todos los problemas van a él y se ocupa el tipo, y si no lo soluciona, él es el responsable, no se ocupó del control de proveedores, no atiende las quejas a los clientes, no atiende el servidor, bla, bla, bla. Todo eso
Uno lo escucha, lo ve, y son parte de los problemas que hay que trabajar y evitar que se considere que haya uno solo. De hecho, la norma 2008 hablaba de un representante de la dirección. La norma actual desapareció. No hay un representante de la dirección. Se supone que hay un equipo que trabaja, etcétera, etcétera. O sea, básicamente lo que quiero decir con esta fotografía, llámele filosofía, llámele, no sé, si uno apunta a lo que es calidad o control de calidad en una empresa fundamentalmente de productos, es pensar el control de calidad tradicional en la punta del iceberg, es lo que se ve. Pero abajo hay una superficie, hay un volumen mucho más grande. Entonces, esto no es un invento mío, esto yo lo estoy robando de hace años atrás, en el sentido que, está bien, era importante tener un control de calidad para evitar que salgan mal los productos, pero es caro. ¿Por qué? Porque hay un X porcentaje de productos que vuelve para atrás en la línea de producción. Y menos mal que los detectamos y no lo detectó el cliente. Ahora, esta norma lo que apunta es a trabajar en el gran volumen que hay debajo del agua para controlar, para tener en cuenta, tener presente en todos los diferentes procesos que conforman este producto o servicio que entrego, para tener productos mejores, mejor hechos, menos queja del cliente, en tiempo y forma, etcétera, etcétera. O sea, es como que la ISO 9000 se ocupa de esto. Por eso la estructura es la misma, independientemente del tipo de organización, del tamaño, etcétera, etcétera. En otras palabras, y esto ya está inclusive en la norma, el ciclo de Deming de planificar, hacer, verificar y actuar, esto es un diagramita que está en la norma, que es un esquema muy grueso, si quieren, de lo que apunta la norma. Es decir, a ver, yo tengo un cliente que tiene determinados requisitos y tengo una organización. El centro es la dirección, el liderazgo de la organización. Olvídense, después lo voy a insistir un poco más, de tratar de implementar un sistema de gestión de la calidad desde abajo hacia arriba. Esto tiene que nacer de arriba hacia abajo. La dirección, el responsable, el gerente, es el que debería impulsar que esto funcione. Si la dirección, el responsable, el dueño, el empresario, el director de la institución, etc., no manifiesta interés, liderazgo, que esto funcione, no va a funcionar, no se va a implementar o va a servir solo para el marketing. Este tema del liderazgo en la norma lo trata el capítulo 5. Entonces, volviendo al tema de requisitos del cliente, veo que hay necesidad y expectativa de las partes interesadas y organización en su contexto. Esto en la norma vieja no estaba. Es como que cualquier organización tiene un contexto político, económico, social, interno, externo, que hay que contemplar porque afecta. Si yo hoy produzco algo que necesito insumos importados, no consigo los dólares, por ejemplo. Necesidad y expectativa de las partes interesadas. Es otro tema que la norma hoy contempla. ¿Y cuáles son las partes interesadas? Bueno, habrá que definirlo. Para mí, básicamente, son los clientes, los empleados y los proveedores. ¿Y qué hacemos con los empleados jóvenes profesionales que se van del país? ¿Podemos evitarlo? No sé, algo podemos hacer, bueno, habrá que verlo. Pero esto sería un poco la entrada. La salida de esto, obviamente, el resultado de todo esto, es tener producto y servicio más confiable y un cliente satisfecho. Para que no se vaya, para que vuelva. Es más antiguo que caminar a pie, diría mi papá. Mantener al cliente contento es la única forma de que vuelva, que ese es el mejor cliente. Ahora, ¿qué meto yo dentro de la organización? Bueno, esto es lo que define la estructura en sí de la norma, que básicamente les decía, el liderazgo capítulo 5, planificar el sistema de calidad para poder entregar los productos y los servicios que yo digo que hago y digo que son buenos. Y encima viene un tercero que certificó al cual yo le pagué.
Y el año que viene te voy a demostrar que lo sigo teniendo. Y encima mejores resultados. Mejores resultados quiere decir, por ejemplo, tal vez bajé las quejas en un 10%. No es que no tengo quejas. Entonces hay una etapa de planificación del sistema, capítulo 6. Hay una etapa de apoyo para la producción, para el desarrollo del producto, y la operación, capítulos 7 y 8. Hay que ver cómo salieron las cosas, cifras, datos y hechos. Esto anda bárbaro si no tengo un formato, un papelito y alguien que registre, no al final del día cuando se acordó, no, que registre en el momento, porque sabe que es importante, etcétera, etcétera. Evaluación del desempeño no es esto. Evaluación del desempeño es cifra, datos y hechos. Esto sirve en la primera medición, el mazo. Y después mejorar en función de esto. Esto, obviamente, es la implementación del sistema en el marco de la norma. ¿Y cuándo termina esto? Nunca. Siempre que se puede mejorar. Siempre se puede incrementar la cuota de mercado, o tener menos quejas, o tener menos productos malos al final, o tener productos más baratos, etcétera, etcétera. Dicho en otras palabras, esta es la estructura de la norma, con los capítulos que le estaba mencionando antes. La parte 1, 2 y 3, la introducción, vocabulario, etcétera, bueno, lo pueden leer, pero la parte, digamos, central es esta, empieza con el contexto de la organización. Y yo esto más o menos, no digo en forma, digamos, detallada ni mucho menos, pero yo básicamente planteo el tema como si fuese en tres partes. Una parte A, que es político-organizativa, que tiene que ver con los primeros capítulos. Una parte B, que da el 7 y 8, que es en lo concreto, la parte más ejecutiva, más operativa. Y una parte C, que llamemos seguimiento y mejora, que es un poco cómo evalúo que esto funciona, y bueno, y cuáles son las acciones para que esto vaya mejorando. Perdón, me fui para atrás. Esto entonces, empecemos a charlarlo un poquito. Les decía, contexto de la organización. ¿Qué contempla? Aspectos internos y externos. Y le mostraba, en el ingreso, mencionaba necesidad y expectativa de las partes interesadas. Entonces uno debería saber que la organización que trabaja en un determinado mercado, con un determinado tipo de producto o servicio, está inmersa en un ambiente, en un mercado, en una ciudad, en una provincia, etcétera, donde las partes interesadas que ustedes consideren, la norma no dice cuáles son, yo le dije cuáles las que yo considero, uno debería analizar cuáles son esas necesidades y expectativas. ¿Para qué? Para tratar de satisfacerlas. ¿Es obligación tener un documento de esto? No. Lo que dice es revisarlas. Revisar necesidades, qué pasa dentro de un año, qué pasa dentro de un par de años, etcétera, etcétera. Entonces yo digo, bueno, acá lo lógico es tener por lo menos una hojita, un formato A4, donde yo pongo necesidades y expectativas. ¿Y qué puedo hacer para satisfacer esa necesidad y expectativa? De mis proveedores, de mis clientes, de mis empleados. Hay que definir el alcance que uno le quiere dar. ¿Por qué? Porque la empresa es grande o quiero solamente la línea de productos A y no la línea de productos B. O el servicio A y el servicio B. Entonces yo defino cuál es el alcance. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Y más adelante tal vez ampliar ese alcance a otra línea. No es obligación meter toda la empresa. Sí es obligación, si uno diseña y desarrolla sus propios productos, no dejarlo afuera. No puede no justificar. Hago el producto, pero no incluyo el diseño. No, si vos haces diseño de producto, estás obligado a certificar diseño y desarrollo de ese producto. ¿Hay que tener un documento para el alcance? Sí. ¿Qué es una hojita? Procesos que involucran el desarrollo de distintos sectores, etc.
¿Cuál es el documento? Sí, es un documento. ¿Qué es? Un diagrama de flujo. Una estructura, no hace falta escribir nada. Un gráfico. Nos gustan los gráficos a los ingenieros. Capítulo 4, básicamente, es esto de la norma. Liderazgo, les decía, tiene que ver, digamos, básicamente con el compromiso de la dirección en que esto se demuestre que me interesa, que no es solo marketing, etcétera, porque, como ustedes saben, yo no sé, digamos, el background de cada uno, pero el empleado no hace lo que dice el dueño o el jefe. El empleado hace lo que ve que el jefe hace. Entonces, podrá hablar mucho de claridad, pero después no le da bolilla, y el empleado no le va a dar bolilla tampoco. Entonces, ¿compromiso de quién? De la dirección, básicamente. Pero también, obviamente, va a ser requerido el compromiso de las partes internas, del personal, etc. Hay que definir una política. La tiene que definir, obviamente, la dirección, y eso implica un documento, que es una hoja. No son dos, tres, cuatro. No. Es más, la política tiene que ser entendida por la gente, accesible, obviamente, a los proveedores, a los clientes. Y la gente internamente lo tiene que saber. Yo me acuerdo en algún sanatorio, años acá en Rosario, un cuadro así de la política de la calidad, entonces le pregunto a la chica que estaba en el mostrador, che, qué lindo, ¿qué es eso? ¿Me das una fotocopia? Y me miraron con cara de terror. ¿No? ¿Y usted para qué la quiere? Yo en realidad la quería para los cursos, para mostrar el ejemplo concreto de política de calidad porque me gustaba cómo estaba hecha. El problema es que la chica no tenía la menor idea que era eso. Y encima no me la dieron. Cuando tenía que ser pública, tenía que ser un orgullo para la organización decir, che, esta es mi política. Y yo garantizo que yo, dueño, director, gerente, quiero esto en la organización. Hay que estar enfocado al cliente. Obviamente, el cliente central, estamos hablando del cliente que paga, el externo, el que permite que esto siga funcionando. Después hablamos bien sobre lo que es el enfoque. Y autoridades de la organización, acá sí va un documento. ¿Por qué? Porque es un diagrama, un organigrama, punto, es un cuadro. ¿Quién le da instrucción a quién? En el sector o parte donde yo definí el alcance, no de toda la empresa, de lo que yo quiero certificar. Y después, obviamente, planificar. Planificar incluye gestión de los riesgos y oportunidades. Hay normas específicas de gestión de riesgo, que no es nuestro caso. Gestión de riesgo en esta norma son 3 renglones. ¿Y de qué riesgo estamos hablando? De no cumplir con el cliente, de no cumplir con lo que yo digo que hago. Si yo entrego en 48 horas, tengo que entregar en 48 horas. Ah, pero si hay paro de transporte, y flaco, ¿qué hacemos? Tener pensado un servicio de flete para que te lo lleve. ¿Cuáles son los riesgos que puedo cumplir, que pueden existir para que yo no cumpla? Ni siquiera estoy hablando de riesgos de las personas que trabajan, eso va por otra parte, que es la infraestructura. Que ni hablar que, por supuesto, el personal tiene que trabajar en condiciones de seguridad, etcétera, etcétera. Acá estamos hablando de no cumplir con el cliente. Y eso uno tiene que prever acciones y después decirle a la dirección. Tenemos previsto contratar a tal servicio de flete que nos lleve el producto si hay paro transporte. Y también gestión de oportunidades, ¿de qué? De mejora. El trabajar, digamos, con tecnología, en trabajar en distintas, qué sé yo, ahora están de onda el tema Zoom, etcétera, etcétera, genera nuevas oportunidades, inclusive no sé, las sucesivas crisis que tenemos para ir generar oportunidades. Entonces, también en la gestión de oportunidades, uno debería identificar para decir, che, si pasa esto, hago esto. ¿Por qué? Porque bajo costos. O porque puedo enganchar un profesional de otro lugar, en fin. Y además, objetivo de la calidad. Objetivo de la calidad que la organización quiere establecer que sean medibles,
cifras, datos y hechos, que uno pueda tener las herramientas necesarias para mensurarlo y que nos sirva. Un objetivo de la calidad podría ser, no sé, reducir en un 20% las no conformidades en la salida del producto, o bajar en un 20% o un 5% las quejas de los clientes, o ganar X porcentaje, o sea, digo una cifra, digo un indicador para saber si lo cumplimos o no. Esto no va en la definición de objetivo. Hay que ser bien taxativo. ¿Preguntas? Digamos que esa Sí, parte es organizativa. Sí, cómo no. una preguntita antes de seguir. Vos cuando hablaste de, en la anterior, hablaste de partes interesadas, nombraste 3 actores. Sí, a mi Clientes, criterio, sí, clientes, sí, proveedores y... empleados, Ah, y los empleados. Eso. por supuesto. Bien. Si vos me querés decir el Estado, porque cobra impuestos, también metelo si querés. O sea, la norma no te dice quiénes son la parte interesada, eso lo define la organización. Está bien. Si fuese una escuela, diría obviamente los chicos y los padres. Son mis clientes y qué sé yo, no discutamos si son clientes, si el nombre, Sí, el término. Necesidad y expectativa de las partes interesadas. Hay que identificarlas, no pide un documento, pero sí pide revisionarla. Entonces yo digo, y hagamos un papelito, no un Está bien. documento de 4 hojas, una tabla Word apaisada. Bien, perfecto. Bien, bien. Vamos a la parte operativa si no hay más preguntas. Bien, capítulo 7, apoyo. ¿Qué dice? Y recursos. Tiene que contener los recursos necesarios. A ver, cuando hablamos de recursos, obviamente el que pone la plata es la dirección. Entonces, el que define si queremos tener, qué sé yo, productos de tal calidad, instrumentos, máquinas, tendrá que saber si tiene los recursos económicos para poder hacerlo, pero además el conocimiento, porque por ahí tengo la gente con muy buena voluntad, pero no conoce del tema, porque el producto es nuevo, porque no tenemos experiencia, porque hay nuevas tecnologías. Entonces, ¿tenemos el conocimiento? ¿Cuál es el planteo? Si no los tenemos, hay que generarlo. Llamar a alguien, capacitarlo, hacer capacitación interna. La infraestructura necesaria, y acá sí meto el tema de seguridad de los empleados, medio de transporte, qué sé yo, ambientes, digamos, agradables, con seguridad, con luz, etc. Por eso me toca el tema medioambiental, en cuanto a, por ejemplo, para el desarrollo del producto. O sea, si yo estoy trabajando y necesito un ambiente limpio, como pueden ser, no sé, determinados tipos de matricerías o de inyecciones de plástico, etc., por ahí tiene que trabajar en una cabina cerrada, bajo presión, aislada, una cabina de pintura en una metalúrgica. Saber cuáles son las mediciones, y no solamente las mediciones de instrumentos, etcétera, sino qué tengo que medir. Por ejemplo, controlo a los proveedores. Tengo una incidencia de las quejas o de las no conformidades detectadas al final a causa de que el proveedor me entregó algo que estaba mal hecho y que yo tendría que haberlo chequeado de entrada para ver si entra o no entra. ¿Qué es lo que tengo que medir? Y obviamente hay que hacer un ABC y lo que sea más costoso, lo que más me afecte la calidad del producto, lo que más me afecte mi imagen frente al cliente. Competencia y toma de personal. ¿Sabe lo que dice la norma, que son 3 renglones de la competencia y toma de conciencia, perdón, del personal? Parece elemental. Que la gente que tiene que ver con la calidad del producto o del servicio sea competente en lo que hace. Chocolate por la noticia. A veces la gente no lo es, pero porque no la capacitaron. ¿Qué dice la norma? Tomar las acciones necesarias. Por ejemplo, capacitarlo y evaluar la
eficacia de esas acciones. Entonces yo defino un perfil de puesto de trabajo, qué tiene que saber el tipo, qué condiciones tiene que cumplir, y si no las cumple, lo capacito o pienso en otro. Es más, es la herramienta ideal, y que nadie le da mucha bolilla, para las oficinas de personal para tomar nuevos recursos humanos. Si esto funciona, lo miran. Las pymes no tienen por ahí ni siquiera una oficina de recursos humanos, tiene una administración. Que por ahí la administración ni sabe, o el de oficina técnica, o el responsable de oficina técnica, ni sabe que hay un perfil de puesto de trabajo establecido. Entonces eso hay que definirlo, y si yo no quiero un ingeniero, pero me gustaría, no quiero, a ver, no consigo porque no hay en la zona, o SCAD, no me da los recursos, digo preferentemente ingeniero, lo cual me habilita que sea un técnico, un no ingeniero. Preferentemente ingeniero técnico o idóneo con experiencia necesaria. Listo, eso lo define ustedes, lo define la organización, no lo define la norma. No lo define el auditor. Si el auditor dice, ¿cómo? Si acá dice ingeniero, bueno, si vos pusiste ingeniero, te ahorcaste solo. Amplíalo en función de los recursos humanos que tenés en la zona, de lo que a vos te conviene. Y toma de conciencia del personal es que la gente sepa de qué se trata y que se haga carne de su influencia en el tema calidad. Yo me acuerdo de alguna empresa, hace años, después de hacer una concientización básica para los distintos grupos de la empresa, etc., voy a la parte de despacho y el flaco tenía el certificado que yo le pedí a la empresa que le otorguen a la gente, metalmecánicos, operarios, etc., vi un cuadrito que el tipo tenía el certificado enmarcado de lo que le había dado a la empresa. Que para el tipo era un orgullo que la empresa le haya dado ese certificado. Que uno puede decir, che, bueno, listo, le sirvió, el tipo se enganchó. Y obviamente el control que va a hacer en la salida del producto va a ser más a conciencia, porque el tipo se enganchó con el tema. Entonces, si quieren implementar, están trabajando en el tema, vuelvo a una de las primeras transparencias. La importancia del personal que trabaje en el tema vinculado a la calidad. Y por supuesto, información documentada. La norma habla de información documentada. No habla de procedimientos o documentos obligatorios. La información documentada que ustedes necesiten que haya. La información documentada que dé evidencia de que vos haces lo que decís que haces. Si vos decís que haces un control de calidad de los proveedores, si haces un control de calidad de los productos de salida o de una etapa a otra, ¿qué soporte o qué elemento tenemos para demostrar que eso es verdad? El soporte puede ser un papelito o la explicación que hace la persona que está a cargo o el responsable. Entonces el auditor, cuando va a hacer la auditoría, le puede preguntar y no necesariamente ver un documento porque no hay obligación. La pregunta es, ¿qué pasa si el flaco ese se va de vacaciones? Y es muy clásico. No tengo problema, no tengo problema. El flaco se fue de vacaciones y los problemas hicieron ¡wup! ¿Y qué te dice? Y se fue de vacaciones Cacho. Y pará, ¿viste? El problema no es que Cacho se fue de vacaciones. El problema es que no tiene un sistema de calidad que previene que Cacho se puede ir de vacaciones, se puede enfermar o se puede ir. Entonces, lo que mencionábamos recién es lo que tiene que ver con, si quieren, capítulo 7, apoyo para la producción. La operación, obviamente, tiene que ver con la planificación y control operativo, operacional de la cuestión. O sea, a ver, ¿están establecidos los requisitos de los productos y servicios? ¿O MASO? Por ahí me conviene MASO, porque yo no quiero decir que esto va a durar X. ¿Están establecidos? ¿El cliente sabe? Pues tiene expectativas. O sea, yo mi última notebook que compré, que es la que estoy usando, que es muy buena, la anterior me duró 10 años, esta tiene 3 años y ya le cambié la batería, 2 veces el sistema operativo, me gasté como 40.000 pesos. En el mes de enero y no tiene 3 años. No voy a decir la marca.
pero no voy a comprar más una computadora de esta. Mi expectativa no era esta. ¿Qué pasa con el producto o servicio en la organización donde se está trabajando? ¿Cómo planificamos la comunicación con el cliente? Sobre todo las quejas. Las quejas son insatisfacciones. No es que nos van a mandar un juicio, un abogado. No, pará. Son reclamos y otra instancia. Una queja es una insatisfacción. Me hubiese gustado que me hubiesen avisado. No llegó a tiempo. Qué sé yo, llegó más tarde de lo que yo quería. Fíjense todo lo que son, digamos, las compras online, etcétera, que te permiten devolver el producto, que te devuelven la plata. O sea, todo eso es, obviamente, para atender las insatisfacciones que saben que se generan, por X motivo. Entonces, ¿cuál es el esfuerzo operativo de estar comunicado con el cliente? ¿Cuál es el esfuerzo operativo para tener una oreja grandota para las quejas? Yo digo, pongámoslo en la página web, hagamos Google Docs, hagamos encuestas, usen el medio que quieran, hagamos que el viajante lleve un registro y que lo anote y me traiga los chismes. ¿Cuáles son las insatisfacciones? Tienen que ver con las necesidades y expectativas. Las necesidades de lo que yo necesito, la expectativa es lo que yo aspiro a que me dé esa organización. ¿Qué pasa con los cambios? ¿Cuáles son los cambios que se van introduciendo porque la gente cambia, porque se incorpora, porque hay nuevos productos? ¿Cuáles son los aspectos legales y reglamentarios que no siempre se le da la bolilla necesaria? A ver, depende del campo donde uno esté trabajando, y no me estoy refiriendo a si el personal está en blanco o trabaja en una parte en negro, no. Me estoy refiriendo al producto o servicio, si tiene que cumplir una norma no técnica, una norma legal. Hay un decreto, por ejemplo, de seguridad en la máquina agrícola que establece condiciones de seguridad, que es muy sencillo, es básico. Pero ese producto debe cumplir con el decreto legal número tal, decreto nacional. Entonces, si yo trabajo, certifico el sistema de un spa, que depilan gente, que le pasa para mejorar la piel y qué sé yo, ese aparato tiene que estar autorizado por la ANMAT para disminuir el riesgo a la persona que recibe el tratamiento. Entonces, ¿estamos seguros que tenemos el papelito en la ANMAT? Pedíselo al proveedor y si no, no se lo compres. Por ahí no pasa nada, pero vos como organización debés prevenir antes que curar, tener, cumplir los aspectos legales y reglamentarios. A veces las empresas ni lo saben, me ha pasado. ¿Qué tengo que tener de documentos de esto? La norma no lo exige. Sí, por supuesto, requisito uno tendrá que establecerlo en un catálogo, una especificación técnica. Pero eso es al margen del sistema, lo tienen que tener en claro. Lo que pide la norma, de alguna forma, tenerlo lo más claro posible. Diseño y desarrollo. La parte de diseño y desarrollo, si alguno está oficina técnica e ingeniería, es una de las más lindas de la norma. Y acá no digo documento, digo documentos, porque es obligación. La norma apunta, y lo veíamos en alguna transparencia anterior, información documentada. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que tener documentos que den evidencia de que yo hago esto. Entonces, el diseño y desarrollo empieza por los elementos de entrada. ¿Qué quiero? Que tenga tal potencia, qué sé yo, que tenga determinadas características, etc. Bueno, ¿cuáles son los elementos de entrada? Tengo que tener un documento que diga eso. Lo mismo para la verificación de esos elementos de entrada, para la verificación de los cambios, para la verificación del producto final. Y cuando hay cambios en el producto, ¿cómo todo eso me cierra? Hay por lo menos 4 documentos que es necesario demostrar, que son planillas, que no es un documento escrito, no es un procedimiento de diseño y desarrollo. Si lo quieren hacer, lo hacen. Yo no lo aconsejaría. Yo diría, hagamos tablas, hagamos una lista de control, hagamos una hojita lo más sencilla posible, que sea lo más clara posible,
y que defina las diferentes etapas. ¿Cómo verifico que cumplí el diseño? Yo tenía 5 características. ¿Cómo cumplo? No tengo instrumento. Y flaco, compré instrumento. O llevarlo al INTI, o llevarlo al dato, Ciretero, donde estés, para que te hagan la medición. O llamar a una consultora que tenga el equipamiento para hacerlo. ¿Cuesta plata? Sí. Suministros externos, proveedores. Información para los proveedores. Muchas veces los proveedores se ligan cachetazos porque la empresa no les dice qué es lo que quiere. Porque nadie se ocupó de decirle qué es lo que quiere. Porque estamos acostumbrados. Porque es habitual, porque hace años que el tipo provee y no importa si... Entonces, información para los proveedores es información técnica. Es información de plazo de tiempo, es información de características, de especificaciones, de dimensiones. ¿Están establecidos los requisitos para los proveedores? No te pide un documento. Pero obviamente eso deberíamos demostrar que tenemos qué es lo que queremos pedir al tipo. Porque después, si esto es obligación, tener un documento que me indique cuál es la evaluación que hacemos de los proveedores. Discusiones conmigo, con los certificadores en empresas grandes, de, qué sé yo, que tenían 300 proveedores o no van a pretender que evalúe los 300. Hago un ABC y evalúo a los primeros 20. La norma no me dice ni 20, ni el 10%, ni nada. Evalúa a los proveedores. Mi criterio es evalúa a los principales, a los que más afectan la calidad del producto, a los que es más difícil poder reemplazar. Y tengo un solo proveedor. Y bueno, flaco, mala suerte. Tenés un solo proveedor, bancátelo. Si no podés cambiarlo, no lo podés importar, no lo podés traer afuera, no podés formar otro proveedor. Y bueno, sí, tenés un problema. ¿Preguntas? Producción y provisión. Información documentada si es aplicable. O sea, no es obligación. Que tenga que ver con las características de la producción, las actividades, los resultados a lograr. Puede ser por proceso, por etapa, por sección, por el producto final, obviamente. Recursos y actividades de medición. ¿Qué necesito? ¿Qué instrumentos? O, por ejemplo, si estoy apuntando a, y vuelvo a por ahí a los proveedores, yo tengo proveedores que me entregan productos disconformes. Yo lo que quiero es que el tipo no me entregue productos disconformes. ¿Qué es lo que hace el proveedor? Y yo he estado de los dos lados. Del lado del proveedor que recibe la queja del cliente y he estado del lado de la otra empresa, del lado de la empresa que le mandaba la no conformidad al proveedor, diciendo, flaco, me estás mandando toda esta porquería. ¿Qué es lo que hace normalmente el proveedor? Ah, se lo cambio, chuc, chuc, listo. Estos sistemas y el control de proveedores y la evaluación de proveedores apuntan a tener actividades de medición, recursos que me deje un tipo pensando, ¿no es? Un calibre, un instrumento, algo, sobre todo un tipo pensando, que diga cómo controlo que el proveedor mejora. Entonces, hacer una estadística de las veces que el tipo me devuelve un documento que yo le mando, que me diga, prometeme, ¿qué vas a hacer para no mandarme mala porquería que me está mandando? Pues yo no quiero que me lo cambies al toque. No quiero recibir la porquería porque me demora mi línea. Eso es soft, digamos, no es un instrumento. Bueno, eso hay que pensarlo en la parte operativa concreta. Personas competentes, lo estábamos diciendo antes. Las propiedades del cliente, si la empresa recibe parte del cliente para montarlo, un componente, una parte, es del cliente, hay que cuidarlo, hay que avisarle. ¿Cómo lo cuido? ¿Cómo aseguro que no se rompa? Etcétera. ¿Cómo hago para liberar el producto? ¿Cómo es la entrega, el servicio técnico, la garantía, las posteriores a la entrega? ¿Cuáles son los cambios en el sistema? ¿Cuáles son las autoridades? Volvemos, ahí sí hay un documento. ¿Quién libera un producto? ¿Es el operario? ¿Es un técnico? ¿Quién autoriza? Bueno, si hay criterios establecidos y hay un documento, sabemos
cómo proceder ante una duda, y no es un procedimiento para la liberación de los productos, que no lo lee nadie porque son 5 hojas, y a nadie le gusta leer, menos a la gente joven, perdón. Control de salidas no conformes. ¿Cuántas me llegan mal? Vamos al iceberg arriba. Si hoy la foto tengo tanto, bueno, dentro de un año, dentro de 6 meses, etcétera, deberíamos tener menos. ¿Preguntas? Vamos al último bloque, no último bloque, sino la parte, dijimos, política, organizativa, apoyo y mejora, y ahora seguimiento y mejora. Los últimos capítulos, el 9 y el 10, en definitiva. Quiere la evaluación de desempeño. Evaluación de desempeño, yo debería tener un documento que me especifique qué se debe medir, que se sepa un documento es un diagrama de flujo, un punto de control. ¿Cómo, con qué, quién? ¿Cuáles son los criterios de aceptación y no aceptación? ¿Hay tolerancia? ¿Es blanco o es gris? Tengo una plantilla de colores para poder comparar. Tengo una matriz para ver si la pieza entra o no entra. Evaluación del desempeño de qué? Del sistema de calidad. Satisfacción del cliente. ¿En qué medida el cliente está satisfecho con lo nuestro? Esto que está acá es un caso real de hace años, no voy a mencionar ni el producto, pero de las encuestas que le hacíamos al cliente, creo que se ve bien. No se cumplió con la fecha de entrega el 42% de las quejas, eran 90. Mala terminación, el 21%, parte o piezas rotas. En definitiva, las conclusiones de este análisis, herramientas de medición, una estadística. Esto lo hacíamos por fax. Hoy un Google Docs es mucho más fácil, por ahí no le dan bolilla, pero bueno, hay que insistir y tomar todo lo posible para saber de qué se trata, porque el 58% de las quejas es que yo no cumplo la fecha de entrega. ¿Se dan cuenta? Porque en general mis problemas en general están con los comerciales. Porque prometen cosas que a lo mejor no debieran, pero es su laburo, qué sé yo. O la mala terminación, que tiene que ver, ya hay un 17%, en definitiva, entre el 58 y el 17% de mala terminación. Y ya, bueno, acá yo no veo bien porque me tapan. Pero, o sea, yo tengo que tener cifras, datos y hechos de la evaluación del desempeño. Y si yo saqué hoy la foto, dentro de un año debería estar mejor. Y dentro de 2, mejor. Y esto no es así. Sí, más o menos, preguntarle a fulano qué de venta. Porque te va a decir las macanas que hacen los de producción. No va a decir que yo prometo cosas que no puedo entregar. En definitiva, en seguimiento y mejora, capítulo 9, evaluación, análisis y evaluación. ¿En qué medida entregamos productos o servicios de acuerdo a los requisitos establecidos, de acuerdo a lo que pedía el cliente y que yo dije que sí, que te lo puedo entregar? ¿Cómo son mis proveedores? ¿Qué tal las eficacias de las acciones de riesgo y oportunidad? ¿Aprovechamos las oportunidades? ¿Chocamos contra las cuestiones de riesgo? ¿Las tuvimos en cuenta? Se nos escapó la tortuga y se nos escapó. No la tuvimos en cuenta, hubo una tercera. Nos quedamos sin gasoil. ¿Y quién iba a tener en cuenta? Nadie. ¿Quién iba a tener en cuenta? Sí se puede tener en cuenta un paro de transporte, qué sé yo. ¿Quién tenía en cuenta el tema de la pandemia, etcétera? Nadie. Grado de satisfacción del cliente, son cosas, elementos, componentes que forman parte del análisis y evaluación que tiene que hacer alguien dentro de la organización. O un equipo de trabajo, mejor aún. La norma obliga a tener auditorías internas. ¿Qué es una auditoría interna? Medir la eficacia del sistema de calidad. ¿Cumple los requisitos? ¿Detecto problemas? ¿Quién es el auditor? Hay una norma específica, que es la 19011, que es de auditoría, que es la que usan las certificadoras y es la que se usa también internamente para hacer las auditorías internas. La auditoría interna la puede hacer gente de la empresa, que es lo ideal, o un consultor externo
pero lo hace a nombre de la empresa. La auditoría que hace una certificadora es una auditoría externa, y ni hablar si me la manda el cliente, que viene a ver si me cumple el producto, que en general empresas grandes, Techinch, qué sé yo, Telecom, etcétera, por ahí mandan a alguien a hacer una auditoría sobre lo que le van a entregar. La auditoría interna es obligatorio tenerla, es obligatorio tener registro, es obligatorio planificarla, y prácticamente el único requisito, pero más por la 19011, más que por esta, es que el que audite no audite su propio laburo. Porque me va a dar bárbaro. Naturalmente me va a dar bien. Entonces hay que pensar en la organización qué nivel de competencia, qué nivel de formación, de capacitación, etcétera, hay que tener para manejarse y cómo manejarse. No estamos hablando de una auditoría, a ver si el socio me está robando y vamos con los contadores. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que un equipo de trabajo, posiblemente integrado por compañeros de otra área, viene a ver si se cumplen los requisitos que nosotros decimos que cumplimos. Y que nadie se enoje si encontramos baches. Porque la mejor forma de solucionar los problemas es encontrar baches. Pero para manejarse en ese sentido, hay que ser lo suficientemente práctico, operativo, canchero, digamos, para no generarse odios, para que sea positivo y no negativo, para que me ayude a solucionar problemas y no generarme nuevos problemas. Por eso le decía, integración de los sectores, involucramiento del personal, siempre y cuando se maneje bien y de arriba para abajo. No lo retemos al tipo porque encontramos un problema. Analicemos la causa, veamos cuál es la necesidad. Por ahí no tiene la herramienta necesaria. Mejora. La mejora comprende, y es un documento, no conformidades y acción correctiva. O sea, encontré X problema, por ahí fue una queja de un cliente o por ahí la detecté internamente, la queja es más grave, si la detecté internamente mejor, pero tenemos que tener un documento, che, ¿qué hacemos para que no se repita? No es, lo corrijo como le decía lo del proveedor. Listo, lo cambio. No, pará. Vamos a dejar por escrito cuál es la acción correctiva, que por ahí la pifiamos y no es la que teníamos que haber hecho. Bueno, no pasa nada. Pensemos alternativas, pensemos que a lo mejor es más de una. Y nos damos el tiempo necesario para ver si fue eficaz en el tiempo. Alguien se tiene que ocupar de chequear si esa acción correctiva fue adecuada para la no conformidad detectada. Y si no fue adecuada, pensemos en una nueva. Y revisión por la dirección. La norma es muy interesante en este sentido. ¿Por qué? Porque es un documento obligatorio y las auditorías empiezan por ahí. Y esto es un ejemplo. ¿De qué cosa? De los elementos de entrada que dice la norma que hay que poner en el informe para dirección. O sea, calidad, el equipo de calidad integrará de un sector de otro y presenta un documento a la dirección con todos estos ítems. Por ejemplo, si certificamos hace un año, 2 o 3, el estado de las acciones de las revisiones previas. ¿Por qué? Porque después de la revisión hay que hacer algo, un documento, un acta que vamos a hacer tal o cual cosa. Vamos a poner plata, vamos a llamar a un asesor, vamos a capacitar gente. Y dentro de un año, che, ¿qué hicimos de lo que dijimos que íbamos a hacer? Cambios en las cuestiones externas o internas, internas que sean pertinentes. Cambió la tecnología, desarrollamos un nuevo producto, etc. Desempeño de la eficacia del sistema de calidad, incluidas las tendencias relativas a todos estos ítems. La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas. O sea, yo tenía en cuenta necesidades y expectativas de las partes interesadas. Algo tengo que revisarlas. Los empleados, proveedores, clientes. Y la satisfacción del cliente, del modo que quiera. Poner una página web, mandarle a alguien que vaya a tocarle el timbre, hacer un Google Docs. Y esto hay que hacerlo todos los años. Pero yo no puedo no tener la información para la dirección sobre la satisfacción del cliente. La dirección se supone que le interesa que esto
tiene que ser eficaz. Por eso les digo, es importante que la dirección esté comprometida. Si se han logrado o no los objetivos, no digo 25 objetivos, digo 3, 5, es un número razonable. ¿Los cumplimos? 3. Bueno, a lo mejor los otros 2, porque no alcanzó la plata, porque éramos muy ambiciosos, porque dijimos un 50% y fue un 20%. Entonces, digamos, el año que viene un 25%. El desempeño de los procesos y la conformidad de los productos, las no conformidades y las acciones correctivas fueron eficaces, más allá de las auditorías. Los resultados de seguimiento y medición, ya sea soft digamos, o controles, tengo menos porquería que me entregan los proveedores. Los resultados de las auditorías, encontramos este problema. Pero eso era el año pasado, este año ya no encontramos ese problema. Por ahí puedo tener otros. El desempeño de los proveedores externos va mejorando. Tengo mejores tipos porque tengo menos problemas en la línea de producción o no tengo atrasos en la línea de producción. Y la adecuación de los recursos. Che, falta plata. Dirección, definilo vos sos el dueño. La eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades. O sea, alguien tenía que mirar si había riesgos y si hicimos algo y si fueron eficaces. Por ahí no se vieron nunca, bárbaro. La norma anterior hablaba de acciones preventivas, la norma nueva no. La norma nueva habla de algo parecido, que es evitar riesgos. La norma anterior con acciones preventivas apuntaba a eso. Preventivas, riesgos a no cumplir con el cliente. Y por supuesto, oportunidades de mejora. Esto es un laburito que lleva su tiempo armarlo y que es obligación, y las certificadoras empiezan por acá porque detectan cosas que después preguntan en planta cuando van a ver qué pasa. Por ejemplo. 7:25. ¿Preguntas? Voy muy rápido, ¿se entiende? Por lo menos se mantienen 28 personas. 26, por lo menos. Se entiende, se entiende. ¿Se entiende? Bueno, a ver. Sí. Esto es Se un tema que... entiende, ¿se entiende? Bueno, sí, es un sí. tema que a mí me gusta, digamos. Tiene que ver con la explicación, tiene que ver con el contacto humano, tiene que ver con hacerse entender, tiene que ver con el funcionamiento de la gente, tiene que ver que hay que mirar de mejor manera al tipo que está parado en la máquina, que es el que menos gana y es que es responsable de que el producto salga bien. Hay que ver cuál es, a lo mejor no tiene una necesidad de su puesto de laburo, pero me gustaría terminar la escuela, por decir algo, la escuela secundaria. Entonces la empresa que puede hacer, organizar y consultar en su zona, en su región, cuáles son los programas de apoyo a los tipos que no han terminado la escuela secundaria. Me ha pasado con un par de sobrinos, no es que estoy alejado del tema. Bueno, recomendaciones, tips prácticos para iniciar la implementación de un sistema de calidad. Punto 1, lo que decía antes, lograr el compromiso de la dirección. Si ustedes son dirección, bárbaro. Si ustedes trabajan en una empresa, deberían lograr el compromiso de que esto lleva tiempo, tiene costo, etcétera, etcétera. Segundo punto, sacar una foto a la empresa, entre comillas, obviamente, donde... hola, ¿me escuchan? Se escucha perfecto, Gerardo. Sí, 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 no, se bien. escucha. No, porque por ahí veo que no había la foto, que yo digo, por ahí me quedé hablando solo, pero bueno. Sacar una foto de la empresa, en definitiva. El tema de seguridad de los empleados, la higiene de los baños. Yo he ido a las plantas a veces industriales, che, voy al baño. No, pero anda arriba, anda a la administración. Pará, flaco, si los operarios van acá. El orden, la limpieza. Los flacos en producción no tienen un ventilador, pero en la administración tenemos aire acondicionado y calefacción. Orden y limpieza. ¿Cuáles son los procesos que más influyen en la calidad del servicio comprometido? Eso es para pensarlo, es todo software, es todo acá adentro. Esos procesos tienen indicadores para saber si estamos así, si estamos así, si estamos así. O no tenemos la más remota idea, que es lo habitual. ¿Hay responsabilidad asignada? Sí, el supervisor, el jefe de planta, che, pero ¿y más abajo? Bueno, un organigrama con las autoridades
puede ser indicativo, puede ser, digamos, interesante definirlo, discutirlo, asignar nuevas responsabilidades. Yo me acuerdo que en algún caso, me acuerdo de un flaco que era soldador, que lo pusieron como, no le llamaban supervisor, le llamaban líder, una cosa por el estilo, y su preocupación era cómo darle a los que eran sus compañeros hasta hace 10 minutos algún tipo de instrucción. Porque no tenía la formación, no tenía la capacidad, quería hacerlo lo mejor posible y el tipo tenía una necesidad para su nuevo puesto de laburo. La UTN en ese momento estaba haciendo cursos para mandos medios. Entonces, que la empresa te banque el viaje y te banque que te capaciten o traer un tipo de la tecnología que hace un curso acá. Y vos vas a tener estas responsabilidades. ¿Cuáles son los principales problemas a resolver? Siempre vinculado, obviamente, al tema de producto o servicio que entrego. ¿Cómo es el control? La relación con los proveedores. Hay un control de lo provisto. Somos amigos, todo bárbaro, pero yo no quiero que me entreguen porquería y en el plazo de tiempo. Los equipos para la producción, los instrumentos, están calibrados, hay todo un tema en la norma que es la trazabilidad de las mediciones, instrumentos calibrados, bajo control, o por lo menos verificados internamente si no lo mandé a calibrar en alguna institución, al INTI o al que calibre, etc. O sea, tenemos que estar seguros de que las mediciones, si tienen que ver con la calidad del producto, estoy obligado a asegurar que esto funcione. Estoy obligado a asegurar que el instrumento que uso está en buenas condiciones. ¿Cuál es el grado de concientización del personal? ¿Cuál es el grado de integración de los distintos sectores? Por ahí se sabe, esto no hace falta. Ahí, bueno, forma parte de la foto, obviamente. Hay que trabajarlo. Si esos grupos no están integrados, ¿qué me importa? Es lo mayor, es lo más difundido, hay que apuntar a que eso se pueda revertir. El tercer punto es enfocarse, digamos, en el cliente. ¿Tenemos en claro, digamos, cuáles son los requisitos? La norma insiste mucho con los legales y reglamentarios y cumplir con los requisitos del cliente, ya sea fecha de entrega, plazo, condiciones, lugar de entrega, en fin. O el servicio, si es un servicio, es más complicada la cosa, porque el cliente se va a dar cuenta después que lo recibió. Entonces hay que tener muy bien en claro qué es lo que se supone que el cliente va a recibir de nuestra parte. Y es obligación, y yo digo, encuestas puede ser una herramienta, pero puede haber otras, el grado de insatisfacción, poner en la página web algo que diga reclamos o quejas y que me llenen la cara de dedo, puede ser una buena forma de decir, yo quiero saber lo que opina el cliente. Claro, después trae problemas dentro de la empresa y bueno, resuélvanlo. Si el cliente se me está quejando, el problema es nuestro. Obviamente, es importante y la primera cosa que uno le dice en la empresa, no tenemos queja. No nos gusta. Una queja no es, te mando el abogado, es una insatisfacción. Entonces, ante, digamos, las quejas de los clientes, estamos obligados a hacer acciones correctivas, ya sea porque me plantearon un email, una queja telefónica, algo, o en las encuestas me vinieron cosas negativas. Y las acciones correctivas, vuelvo a insistir, es para que el problema no se repita. Así como le digo a mi proveedor, prometeme que vas a hacer para no mandarme porquería como hasta ahora. Si yo hago una acción correctiva ante la queja de un cliente porque considero, por ahí la descarto porque digo no tiene razón, un vivo no me quiere pagar. Pero analizándola, y es obligación analizarla, y si creemos que es razonable lo que el tipo dice, ¿cuál es la acción correctiva que alguien en algún momento verá si es eficaz? Por ejemplo, porque desapareció la queja. ¿O cuáles son los costos por no calidad? Porque se rompió antes de tiempo, las garantías. ¿Cuánto gastamos en matar el service? En reparar, corregir cosas que no se tendrían que haber roto. Y por supuesto identificar sobre todo los riesgos. Pues las oportunidades pueden ser, bueno, pero los riesgos es más complicado porque no cumplo con el cliente.
Personal, hacer una capacitación básica a toda la gente involucrada en el alcance del sistema. Por ahí no es toda la empresa, pero sí, por lo menos si yo digo el alcance, involucra un pedazo de administración, de ventas, de comercial. Bueno, veamos de qué manera se puede organizar que todo el mundo sepa de qué se trata para tratar de involucrarlo. Establecer el perfil necesario, decía antes, competencias, perfil de puesto de trabajo. Obviamente hacer digamos, la capacitación necesaria. Si yo digo acá quiero a alguien que sepa, qué sé yo, hablar inglés y no sabe inglés, o lo cambio o le enseño a hablar inglés. Considerar el perfil establecido, cosa que no se considera en general cuando hay que incorporar gente nueva. Identificar necesidades y expectativas de las partes interesadas, por lo menos para tener una idea escrita, que después habrá que decirle a la dirección si se podía satisfacer, cumplir, etc. O hacer algo para, por lo menos, cubrir parte de esas expectativas. Concientizar al personal sobre la importancia de la calidad en los productos y servicios. Tiene que ver con lo que decía antes, con la capacitación y con demostrarle que esto le conviene a la empresa, pero también le conviene a la gente, le conviene al empleado. Hasta uno podría hacer, depende del tamaño de la empresa, con los proveedores. Y mostrarles por qué es importante que me entreguen cosas en mejores condiciones de las actuales. Y obviamente digo, involucrar a gente de diferentes sectores de la organización. Y ahí me detengo un minuto en lo que es mandos medios y sindicalistas. Es importante que los mandos medios, y si la empresa tiene, digamos, delegados sindicales, involucrarlos en el proceso, a lo mejor en alguno de los grupos de trabajo. Involucrarlos para que sumen. O lo mismo podría decir, por ahí no tiene que ver con un mando medio, con un sindicalista, pero alguien que por sí tiene una naturaleza, no digo arrolladora, pero que imponga, no sé, su presencia, sus experiencias, sus años, etcétera, dentro de la empresa, que la gente lo ve con cierto respeto. Entonces ese tiene su socio. Tiene que ser alguien que ayude a que esto llegue a todos los espacios de la organización. No hay sistema de calidad que funcione si la gente no se compromete. La forma de que la gente se comprometa es, primero, de la dirección para arriba, y segundo, y no sé, díganme ustedes, cómo llegan a su organización, a la empresa, etc. Para mí es hablando, para mí es explicando. Pero lleva tiempo, y sí. Y pero hacemos el curso, la charla después de las 6:30, cuando la gente salió de trabajar, y se te duerme, o están cansados, porque entraron a las 6. No, flaco, es parte del laburo. Hacemos, si querés, antes de irse a comer, o a la vuelta de comer, antes de arrancar las mediciones, pero forman parte del trabajo. ¿Es plata? Sí, ya sé que es plata. Seguimiento. Empezamos y cómo vamos continuando. Establecer los objetivos medibles, lógicos, razonables, que nos sean de utilidad, y cómo lo mido. Porque por ahí establezco un indicador que no tengo los datos de los proveedores o cuánto me contestan las acciones correctivas que les pido. Bueno, habrá que darse el tiempo para generar esos indicadores, si es que a mí me sirve para el sistema. La norma no dice cuántos tengo que tener. Dice objetivos medibles, mensurables. Identificar no conformidades, las propias, no conformidades. Las quejas ya son, digamos, lo interno es no conformidades. Las quejas para la norma, y yo lo comparto, es la del cliente, es la del tipo que paga. Ese me está diciendo, flaco, vos no estás cumpliendo con esto, aunque su tono sea amable, etcétera, etcétera. Hay que registrarlas, hay que analizarlas, hay que implementar acciones correctivas y ver si son eficaces. Hay que identificar oportunidades de mejora, esto no termina nunca. Planificar y desarrollar auditorías internas reales. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué pongo reales? Para no dibujarlas. Los formatos de auditoría pueden ser abiertos. Yo he usado lo que he visto a lo largo de los años en las auditorías de las certificadoras, que normalmente te ponen no conformidades, que hay que trabajarlas, observaciones, que hay que trabajarlas, menos grave, que es la no conformidad,
pero una observación quiere decir que hay algo que se detectó, a lo mejor es una muestra, y oportunidad de mejora, que es una sugerencia de la auditoría. Entonces, cuando hablo de auditoría interna, estoy hablando de lo que hace la empresa internamente o con un consultor o con su propia gente para ver cómo está funcionando, por ejemplo, el proceso de ingreso de productos de terceros, de los proveedores, o la atención del cliente, o la fabricación, o la provisión del producto, o la contratación de docentes, si esto es un organismo de capacitación. Entonces, ¿qué digo con reales? Que el tipo que hace la auditoría debería reflejar en el documento las cuestiones reales y no la mitad, para que no se me enoje nadie. Ahora, si vos me decís, y esto entre paréntesis, comparto lo que aparezca la mitad, pero que vaya mejorando la cosa. A lo mejor no este año, pero sí el año que viene. O sea, si yo me lo gano al tipo, en vez de mandarle 10 no conformidades, pongo 3, y en vez de poner 2 observaciones, pongo 6, que es menos grave, ya hicimos negocio todos. Tampoco hay una línea que dice esto es una no conformidad y esto es una observación. Esto es soft, hablando. Entonces, más vale poner observaciones y no conformidades. ¿Se entiende lo que quiero decir? Estamos apuntando a una organización que empiece a implementar esto. Si va con los tapones de punta, ahí, viste, ojo. Más vale ser, digamos, tomarse el tiempo necesario para que las cosas maduren. Mejorar el sistema en el próximo periodo, eso es obligación, pero insisto, es menos queja, es menos no conformidad en la entrada, es menos no conformidad en el producto final, tengo menos servicio de postventa. Para ir terminando, yo tengo la norma, que papel, conjunto, etc. ¿Qué es lo que sugiero? No empiecen a leerla directamente, sino que vayan a prácticamente, no la última parte, pero casi, el anexo A. Porque define cosas nuevas respecto a la anterior. Lo que es contexto, lo que es necesidad y expectativa, o sea, es como que me abre un poco el panorama de qué quiere decir la norma cuando habla de estas cosas que son nuevas con respecto a la anterior. Aparte son 2 hojas, no son 25, ¿no? El anexo A serán 2 páginas o 3. Y luego sí, obviamente hay que empezar a leer la norma. Yo creo que me olvidé de ponerlo, sugiero, y lo aprendí hace años de algunos cursos de IRAN que venían a hacer. Si tienen la hoja impresa o digital o PDF, marquen con un flujo el debe. La organización debe determinar, ¡pum! El debe es obligatorio, márquenlo para no olvidarse. Creo que hay 100 y pico, los conté y todo. Y marquen con otro color la información documentada. Porque yo tengo que tener un documento que me diga cuál es el alcance. Y la política, no, pará, mostrame la política. Entonces, debe en un color a información documentada, en otro, para tener en claro qué tengo que tener yo internamente antes de llamar al auditor si es que quiero certificar. Implementar un sistema de calidad es la etapa fácil. ¿Por qué? Porque generalmente va un consultor a que le pagan, lleva tiempo y ordena un poco el bolonqui interno, pero el bolonqui interno lo tiene que ordenar la gente de la empresa. Es la etapa fácil porque van acompañados. Uno trata, finalizado y hecha la certificación, de desaparecer. La realidad es que a veces uno no desaparece porque quieren que vaya vos el año que viene, porque no capacitamos al auditor, o porque no sabemos que no hicimos nada, no tenemos nada, y viene la auditoría en 2 meses y no sirve. Uno cobra unos mangos, pero a la empresa no le sirve. Por eso digo la etapa fácil. Mantener y mejorar todos los años es más complicado, porque depende de la organización. Depende de la dirección sobre todo. De los mandos medios, de los supervisores, qué sé yo, de las administrativas, de todos en realidad.
Alcanzar la certificación es su primer paso. El sistema seguro que no está consolidado, la certificada lo saben, eso hay que lograrlo con el tiempo. No es que yo estoy certificado hoy y tengo un sistema óptimo. No, qué sé yo, está en un 70%. Todos lo sabemos, es negocio para la certificadora que vos te metas en la bolsa. Me pasó alguna vez que vino la certificadora y dijo, no, no lo certificamos. Sí, me pasó. Me sentí muy mal, pero los directivos se dieron cuenta que no me habían dado bolilla en las cosas que yo decía. Entonces, como que en 2 meses tuvieron que trabajar y poner las cosas en línea que no me dieron bolilla durante un año, digamos. Nos sentimos todos mal, pero me dieron la razón. El proceso de mejora continua no termina nunca, porque siempre uno puede ser más eficiente, puede mejorar los tiempos, puede bajar las quejas, puede involucrar más al personal, puede generar nuevos indicadores. Y obviamente no hay que olvidarse de los flacos de las personas que con el tiempo se incorporan a la empresa para que también hagan su aporte. Una pyme no tiene un área de recursos humanos, pero hay que contemplar en la administración, en la parte productiva, y no saben, pasaron 4 o 5 años y no saben, uy, ¿qué es esto? Uy, este flaco no sabe lo que era. O se creen que no es obligatorio y el tipo que controlaba los dispositivos o los productos antes de salir dejó de usar el formulario. Y nos enteramos en la auditoría. Pero el tipo no sabía que era obligación. Nadie le informó. Problemas de la organización. No es nada del otro mundo. Y ya vamos terminando. Este es un cuadrito que a mí me gusta hace tiempo, que uno no encuentra. Son imágenes gratis que están en la web. Y yo digo, situación habitual de una organización. Cuestiones estancas, separadas. Dirección, ingeniería, producción. Tiros para allá, tiros para acá, culpa de aquel, culpa de acá, bla, bla. Y vuelvo prácticamente a las primeras transparencias. ¿Para qué es un sistema de calidad? Básicamente un sistema de calidad lo que apunta es hacer el marco donde las distintas partes se integran en el alcance, y por eso un poco la marca esa, el símbolo, la línea negra, digamos, en lo que es el alcance de la organización. Yo integro, basándome en la dirección, pero integro ventas, recursos humanos, proveedores, servicios postventa, administración, etc. En la medida que se abarque otros productos, porque la empresa por ahí fabrica distintas cosas, eso se va a ir ampliando. Eso va integrándose y va generando empresas más sólidas en el mercado y obviamente clientes más satisfechos, y de alguna forma se asegura, en este país es difícil asegurar algo, pero que el negocio pueda seguir funcionando. ¿Preguntas? Son -4. No sé, yo tengo montones de ejemplos de cuestiones, pero tampoco, o sea, me gustaría, digamos, saber si hay preguntas, si esto lo manejaban, en fin, si han trabajado, si han tenido la experiencia de trabajar en una empresa certificada y se enteraron 4 años después. Nunca nadie se preocupó de informarles que era la certificación. Puede pasar. Bueno, dejo de compartir. Yo, Gerardo, voy a aprovechar para hacer una consulta. Sí, me encanta. Cuando hablaste de la parte de proveedores y que hiciste un ejemplo de qué pasa si la empresa tiene un solo proveedor en un determinado rubro. En ese caso, vos le hacés la evaluación de proveedores porque, no sé, tiene ya 3 no conformidades por incumplimiento de calidad de producto. Sí, ponele, o llega tarde. Exacto. ¿Y qué haces en ese caso? Si es el único proveedor que tenés en la Argentina para que esa empresa pueda trabajar y tenés 3 no conformidades. 3 o 30. En Sí, pues te definitiva, digo 3 porque depende. fue el Sí, caso. obvio. Está Porque fue bien, el a caso. ver, ¿qué es lo que yo haría? ¿Hay alternativa de conseguirlo en el país, en la zona, en la región, en Argentina? No.
en el exterior sí, pero es caro, no me conviene, y listo, bancátela. Tratá de negociarlo. Tratá de que el tipo mejore. Mejorar la forma de pago. En vez de demorarle 40 días o 60 días, pagarle a los 20. Negociar que el tipo, mostrarle la estadística de la porquería que te está entregando y cómo te afecta el producto. O mostrarle la estadística de las quejas de lo que el tipo entregó, hizo que tuvieras X quejas. Porque, a ver, esto es un negocio y obviamente la solución no puede ser, digamos, más cara que el problema. Si yo te digo, traemos un proveedor nuevo de Estados Unidos, fenómeno, pero me cuesta el triple. Uy, no jodamos. Seguí manteniendo a tu proveedor, pero tratar de demostrarle que vos necesitas que el tipo mejore, porque te complica. En última instancia, el tipo está sabiendo, y dependerá de la espalda de cada uno, que la puerta de salida está por allá. Te puedo comentar casos, tipo que han traído proveedores de Italia porque el local no le daba bolilla. No, el tema es, este es un caso en que el proveedor es local, la calidad es tan baja que genera no conformidad de sus clientes porque obviamente no llega a cumplir con la calidad del producto final. Entiendo. Traten, Entonces si es tampoco posible. puedes cerrar tu no conformidad. Claro, a ver, no conformidad del si cliente, no es posible, un objetivo podría ser que ese cliente, en vez de entregarte, qué sé yo, un 30% de piezas malas, el año que viene sea un 20, 22, un objetivo de calidad. Claro. Y demostrarle que te está complicando la vida. Ahora, si vos sos poco interesante para el tipo, no te va a dar bolilla. No. Y si vos sos medianamente interesante, te va a prestar un poco de atención. Por eso digamos, es interesante esto de la norma que empezó en la zona hará 25 años atrás, que tanto proveedores como clientes, como empresas, articuladoras de todo ese proceso, conozcan la implicancia que tiene darle bolilla a este tema. Pero en última instancia, si te lo tienen que comer, te lo comes y una certificadora te va a decir, uy, qué mal. Sí. Puede ser una oportunidad ayudar, y hay financiamiento de desarrollo productivo de la nación, no sé en este momento, pero tradicionalmente, programa PRODEP, de desarrollo de proveedores. Entonces, tratar de buscar desarrollar un proveedor para vos, si la empresa, o para el grupo de empresas, si estás en una zona determinada, por ahí es el proveedor de 4 o 5 empresas de la zona, armen un programita y traten de formar un proveedor para el producto que a vos te está afectando. Esa sería mi sugerencia. Pero no es que no vas a certificar porque tenés un mal proveedor o que no lo podés solucionar. Vos tenés que hacer el mejor esfuerzo, por lo menos medirlo. Punto. Sí, eso sin duda. Sí, porque te afecta. Sí. Gracias. No, por favor. Caso concreto el tuyo. Un caso problema. Por supuesto que no depende de la organización. Yo he estado, les decía, del lado del proveedor, cuando recibía de las empresas grandes. Decime, prometeme, mandame las acciones correctivas que vas a hacer para no mandarme de nuevo la porquería esta. Y el tipo no le daba ni 5 de pelota. Nah, este tipo, no, qué sé yo, le mando uno nuevo y chao. No, flaco, no es eso lo que están haciendo. No es eso lo que se pretende. Pensalo y vas a seguir perdiendo clientes. No sé si hoy día es cliente. En fin. Ese es el problema. Bueno, por supuesto. Pero digamos, lo tiene que entender el proveedor y lo tiene que exigir si tiene los medios y por lo menos mensurarlo el que recibe los productos y se lo puede solucionar bien y si no se lo tiene que comer. Sí. Bueno. En ese tema, sí. Gerardo Sí. Silvano, una experiencia que he hecho yo en algún momento fue cuando se negoció el precio de ese insumo que nos entregaba, ponerle allí alguna bonificación o algún premio por mejora en la calidad. Muy buena idea. Digamos, cuando yo dejo de ser
cuando hay una relación de pareja de fuerza, es decir, yo no soy su principal cliente y casi como que soy un cliente marginal, es lógico que el proveedor no va a poner mucho esfuerzo en que yo le muestre no conformidades y demás, porque casi que no le interesa, Claro, no es, claro. Sí, te entiendo. no somos lo principal de su negocio. Pero Claro. si a lo mejor uno pone un pequeño incremento en el valor que le paga el insumo porque esté dentro de Sí, o la algún fecha de margen de pago, o calidad, a lo mejor es la fecha de pago. la fecha de pago, digamos, alguna cosa más hard en cuanto a precio, puede que enganche por ahí. De todos modos es difícil cuando como empresa no somos interesantes para un Claro. proveedor, es bastante complicado ponerle esto, ¿no? Indudablemente. Salvo que el proveedor tenga un sistema de calidad donde realmente nuestras quejas Sí, le claro. pesen en su Sí, sistema. sí, es así, la realidad es esa. Por ahí lo tiene el marketing, los papeles y no le da bolilla, o por ahí no le interesa porque es predominante y él se ocupa de proveerle a una multi o un grandote, etcétera, y no se ocupa de los chicos, y eso a la larga le cuesta, porque vos si lo podés reemplazar, lo reemplazás. Si dan los números, si vale la pena, si conviene. Pero está muy bueno lo que vos estás planteando. Es lo que yo le decía antes a Silvana de negociar. Sí, es una buena propuesta esa. La voy a tener No, en cuenta. totalmente lo mismo que desarrollar un pequeño proveedor. No sé de qué, Sí, específicamente de qué materia se necesita, ¿no? De qué insumo. Eh, Pero muchas veces uno puede terminar desarrollando un proveedor que hasta a lo mejor puede ser un taller cerca de la fábrica. Bueno, digamos, sí, vemos lo que hacen las grandes compañías que desarrollan en su alrededor satélites de proveedores, ¿no es cierto? sí, por supuesto. Todo el sí. emprendedorismo y todo eso pasa por ahí también. Ponen millones de mangos para desarrollar proveedores y empresas que son, en definitiva, futuros satélites míos, futuros proveedores, por lo menos en parte de lo que hacen. Tal cual. Sí. Está bueno, Carlos, tuyo. Muchas gracias por el aporte. Eso es lo que a mí me interesa. Que hagan el aporte, las oportunidades de Zoom o de charlar físicamente y no un video. A mí odio los cursos de video, etcétera. Es que permite compartir experiencia. La pregunta, los comentarios, los aprovechamos todos. Así que, bueno, qué sé yo. Por lo pronto, si no hay más preguntas, vamos dejando para hacer las 8. Bueno, Yo, Gerardo, sí. muchas gracias. No, yo les agradezco a ustedes, a vos, Mariela, y a todos los presentes que se han mantenido, básicamente todos, por esto. Y bueno, qué sé yo quedo a su disposición si hay consulta, no hay drama. Yo trato de reflejar, digamos, lo que yo creo sobre estos temas. Muchas Bueno, gracias, muchas Gracias. Gerardo. gracias. Gracias, Muchas gracias Sebastián. a todos y a todas las que se conectaron hoy y bueno, los esperamos en las próximas actividades del colegio. Muchas gracias, Gerardo. Buenas Gracias. noches. Gracias. Chao. Buenas Gracias. noches. Chao, Hasta hasta luego. luego.